Bienvenidos y bienvenidas, alumnos, alumnas, investigadoras, investigadores TIC, a una nueva sesión del seminario TIC llamado Seminario Tópicos en la Conservación Biocultural en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos y áreas relacionadas. Le damos la bienvenida después de una semana de habernos saltado el esquema, ¿no? El calendario, porque veníamos muchos de una extensa y, y muy interesante conferencia, tercera conferencia TIC, pero dado que muchos estábamos viajando, y bueno, hubo poco tiempo de preparación en la semana, no lo pensamos antes y no nos dimos cuenta que en realidad este viernes iba a ser medio difícil conectarnos en el seminario. Así que bueno, como me imagino que todos habrán recibido el correo donde dice que hubo una reordenación de algunas sesiones. Espero que lo vean y si no, por favor busquen porque le mandamos un nuevo calendario. Dicho esto, le dejo el pase a Ricardo para que nos dé la introducción de esta sesión con el doctor Jaime Ojeda. Buenas tardes a todas, todos. Como dijo Paula, estamos muy contentos de retomar el curso y eh, yo voy a compartir solamente una lámina muy brevemente para situar la clase de hoy. Ahí estamos. Y, a ver, ahí está. Este seminario lo hemos ido recorriendo a través de las 3 líneas complementarias de trabajo en investigación, educación y conservación del CHIC. Los primeros seminarios estuvieron dedicados a las respuestas de la biofísica, de la diversidad subantártica, al cambio climático y al cambio global en general. Las últimas sesiones estuvieron vistas en función de la intersección de variables culturales, políticas, con la diversidad biológica y incluyeron temas principalmente de filosofía. Y hoy tenemos la primera sesión dedicada desde la línea 3, no solo un diagnóstico, una caracterización, sino que a una propuesta de solución para revertir los problemas detectados en las líneas 1 y 2. Y en ese sentido, Jaime Ojeda es un joven doctor que está publicando muy activamente con conceptos novedosos acuñados por él, su equipo novedoso en Canadá, y con un concepto de People and Nature, que es los seres humanos y la naturaleza, la diversidad biológica, y con conceptos de los cuales nos va a hablar como el de reciprocidad. Pero Jaime también tiene una historia. Él llegó hace unos 20 años a la Universidad de Magallanes y ha sido parte de la historia que nos lleva hoy día a estar aquí. Así que me es muy emocionante darle la bienvenida al doctor Jaime Ojeda. Voy a suspender aquí para que él pueda compartir y escuchar esta refrescante visión que se basa tanto en la historia como en la incorporación de nuevos conceptos que nos va a compartir en esta sesión. Muy bienvenido, Jaime. Es a nivel personal e institucional muy emocionante tenerte a ti como maestro hoy día de esta sesión. Bueno, muchas gracias Ricardo por la introducción. Eh, Voy a ver, ¿se ve ahora? ¿No? ¿Todavía no? ¿Se ve la Sí, pantalla completa? Sí, ya, sí, Sí. ya, genial. Eh, bueno, nuevamente muchos quizás ya nos hemos encontrado en algunas aventuras chic y antes también. Así que agradecer la concurrencia, el tiempo.
Y siempre como en estas presentaciones, cuando uno se empieza a conocerse, igual trato de un poco indagar sobre uno mismo y cómo está conectado con lo que uno dice, ¿ya? Un trabajo y el conectarme con lo que uno dice es el mar, como se ve en esta imagen. Es el mar, la pesca, ahí hay unas lanchas de pesca y hay un corral de pesca al lado. Esto es una fotografía en un lugar en Seno Otway, y la presentación de hoy se llama como diversos lentes para observar, para explorar las relaciones de las personas con la biodiversidad marina, desentrañando las contribuciones recíprocas. Pero desde ahí, igual un poco, como les comentaba, indago sobre uno mismo, y en ese uno mismo eh, está la historia como, digamos, de cómo es mi relación igual con el mar. Y tiene mucho que ver con estas dos personas que están acá, mi abuela y mi abuelo. Ellos vienen de la isla de Chiloé, de un lugar bien profundo de Chiloé, de Tocoihue, cerca de Tenaún. Y mi abuela en particular era pescadora de orilla, hacía corrales de pesca, y ella llegó a Punta Arenas en 1945, en realidad a Tierra del Fuego. Ahí es donde conoció a mi abuelo, siendo ovejero, en Isla Tierra del Fuego, y ahí se fueron a Punta Arenas, al barrio La 18. Y ahí yo me crecí, en el barrio La 18, en este patio con mi abuela, donde más adelante voy a hacer un poco sentido del patio y otros autores que me evocan este momento, de cómo las papas, la salsa parrilla, un árbol, los invernaderos crecen juntos, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver, quizás mi abuela es la primera persona que me acercó al mar y al concepto de reciprocidad. Ya ella se fue hace 3 años. El patio o la quinta que le decía ella sigue estando ahí. Mi abuelo, mi papá todavía lo sigue manteniendo, pero siempre se va una persona y igual hay ciertas relaciones que cambian también. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me empecé a ligar al mar y a tópicos que van más allá de la ecología? En un primer acercamiento dije, quiero estudiar biología marina, pero esto tenía mucho que ver con lo que me contaba mi abuela cuando esta fotografía es un corral de pesca que hizo mi abuela con su abuelo. Esto es en la playa cerca de Tocoigüe. Y me contaba varias historias de este corral de pesca que ocurría, ellos iban a pescar, habían seres mitológicos que habitaban este corral, y a ella en ese momento, bueno, le daba un poco, quizá incluso yo siendo niño la escuchaba, pero a ella le daba un poco de vergüenza de repente compartir estas historias con sus propios hijos, que ya eran adultos. Entonces yo muy atento ahí indagaba sobre eso. Y por eso quizás fue a estudiar biología marina, y ahí es donde me fui. Mi primer trabajo, que voy a hablar de esto en parte de la presentación, fue irme, terminando biología marina, a trabajar al Instituto de Fomento Pesquero, el IFOP. Y ahí, esto el 2007, mira aquí con cara de joven ahí. Y ahí me fui un año más o menos a vivir por los ranchos de pesca, que especialmente con los merluceros, que pescaban merluza austral, por distintas partes de los canales. Esta foto que es en invierno en Faro Félix, en dirección al oeste, cerca de Isla Evangelista. ¿Ya? Y de ahí me fui a William, conocí a Ricardo Rossi, a la Francisca, a la Andrés Mancilla, y ellos me dieron la oportunidad de conocer a otros nuevos amigos acá en William, como el José Calderón Popi, que muchos lo conocemos. Y aquí hay una foto con una persona que me liga con la otra parte de mi historia, que es Natalie Van, que ella es mi profesora, mi tutora en el doctorado. Entonces, en algún momento ella viajó a Puerto William. Entonces, esta historia tiene que ver con estos dos momentos. Una historia en Canadá y una historia en Patagonia.
¿ya? Eh, pero antes de entrar a estos casos, a estos estudios o a estas perspectivas, yo parte de la investigación que he realizado lo enfoco o lo aproximo sobre las diversas o las múltiples relaciones que tienen las personas con la naturaleza, ¿ya? Ese es como el área de investigación. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, igual la va haciendo. Yo no los veo muy bien, pero ahí Paula me dirá. Entonces, cuando uno estaba estudiando biología marina, después fue a William a trabajar con Ricardo, y, y uno leía aspectos sobre la socioecología y, y cómo se caracterizaban estas relaciones, se utilizaba muchas veces un concepto, y que es un marco teórico al mismo tiempo, que se llamaban los servicios ecosistémicos. Y a mí me hacía conflicto esto, muchas veces porque una por el nombre y otra por la definición. Ahí en largas historias con Ricardo, que él igual tenía sus propios conflictos con los autores, con Robert Constanza del 97. A mí lo que no me hacía sentido era que solo se hacía énfasis en una parte de la historia, como cuáles eran los beneficios o los servicios que obtienen las personas de los ecosistemas, y la otra parte de la historia, que a mí no me hacía tanto sentido, era de que a través del tiempo los servicios ecosistémicos sí entregaron algo positivo, que fue que nos dieron como una perspectiva de distintos indicadores, tanto para la economía, para la ecología. Indicadores que algunos eran cualitativos, otros eran cuantitativos, y eso hay un beneficio ahí. Uno no puede negarlo, hay un beneficio ahí. Pero eso provocó una reducción a través del tiempo, porque estos indicadores iban a suministrar información, datos a los tomadores de decisión. Entonces, a través del tiempo, en realidad, la promesa iba a ser que iba a cambiar esto. Iba a ser algo útil, y en realidad los tomadores de decisión como que siguieron profundizando a través de esto una perspectiva economicista de la historia de la relación de las personas, de las familias, de los individuos, de una comunidad, de una ciudad a distintas escalas con la naturaleza. Entonces, ahí estaban como mis conflictos internos y conceptuales y teóricos. Al mismo tiempo, el otro conflicto era el vocabulario. Entonces, ya no le decíamos biodiversidad, sino le decíamos capital natural. Y es ahí donde hay una seguidilla. Esto emerge mucho a finales de los 90, todos los 2000, pero alrededor del 2010, 2012 empieza un movimiento asociado a la plataforma internacional de biodiversidad y servicio ecosistémico, que se llama IPBES, que está ligado a la ONU, para decir, ¿sabes qué? Debemos cambiar un marco conceptual. Debemos tratar de amplificar y diversificar que la relación del hombre a la naturaleza no es solo económica y no es solo ecológica. Por cierto, son parte importante, pero no es solo eso. Y también recordemos que en los servicios ecosistémicos igual había una categoría que era la categoría de los servicios culturales, pero esa categoría estaba súper enfatizada a como servicios culturales como coloniales. Por ejemplo, el ir a hacer un sendero, a un bosque, hacer el famoso hiking, el trekking por un parque nacional, que es parte, pero no es solo eso, ¿ya? Entonces estos autores, el 2008, la Sandra Díaz con un montón de gente, proponen un nuevo concepto para entender este aspecto. Se llaman las Nature Contribution to the People, las contribuciones de la naturaleza a las personas. Y ya, pues, yo cuando emerge como anécdota esto, cuando emerge el paper, yo ya estaba iniciando mi primer año y yo le escribo un email a Sandra Díaz
porque yo leí el artículo y dije, oh, está bueno, se ha dado un paso. Pero yo le dije, ¿qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con cuando las personas contribuyen a la naturaleza y el valor de la reciprocidad? Bueno, Sandra, bueno, ahí después conversamos una vez, pero Sandra nunca me respondió ese email. Entonces, pero fue un paso, ¿ya? Ellos proponen distintas perspectivas para entender esta visión, esto desde la socioecología, diría yo, porque igual, nuevamente, desde la ciencia, digo, desde el pensamiento filosófico, desde la ética ambiental, hay otros marcos, hay otras formas de entender esto, pero quizás esto lo voy a reducir al ámbito de la socioecología y los valores de la naturaleza. Ya no pretendo aquí que todos estos marcos explican o están totalmente conectados con todas las disciplinas, no es así. ¿Ya? Entonces, aquí las contribuciones de la naturaleza a las personas proponen una perspectiva general, más, con categorías igual que los servicios ecosistémicos, y otra perspectiva más específica, de contexto específico, situada. No podemos categorizar todo como que todos pensamos lo mismo, ¿ya? Entonces ellos dicen, dan ese espacio, ¿ya? Pero ambos seguían con una perspectiva más o menos marcada, que los servicios ecosistémicos fomentan una vía nomás. Y las contribuciones de la naturaleza igual fomentan una vía, sino que son los servicios de la naturaleza a las personas. Entonces, es ahí como que a uno le evoca el bicho o la intención de lo que estábamos hablando quizás en esas conversaciones que teníamos con Ricardo en Williams. Esto es toda una historia, pero para mí habían como personas claves aquí. Mi abuela, como les relaté anteriormente, que desde la propia historia de vida, el contexto de la reciprocidad para ella era importante. Otro aspecto desde la ecología, para mí fue súper importante en mi formación de la ecología, era Peter Kropotkin. Peter Kropotkin escribe un libro que se llama Mutual Aid, Ayudas Mutuas, y esto iba, Kropotkin, un ruso, que igual es famoso desde el pensamiento anárquico, pero bien sofisticado, digamos, pero Kropotkin, él pone este libro en donde dice las ayudas mutuas son igual un poder o una fuerza evolutiva. Su pelea era con Darwin, ¿ya? Pero a mí me hacía mucho sentido Kropotkin en esa época. Entonces, desde ahí viene la otra persona que igual lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva, la importancia de la académica de la Nación Potami, Robin Wall Kimmerer, que hacía mucho énfasis un poco a lo que dice mi abuela, que es, ella escribe un libro, casi la mitad del libro es sobre la relación de su pueblo con las hierbas, que cultivan hierbas nativas y cómo estas hierbas, con el cuidado de las personas, tienen un aspecto de reciprocidad. Y otra persona para mí importante fue y ha sido, digamos, Francisco Varela, que cierto investigador chileno que se fue alrededor del 2001, falleció el 2001, y él trabaja sobre el concepto de la empatía, pero no es tanto desde la emoción, sino hacer el ejercicio de cambiar de punto de referencia, de ponerse en el lugar del otro. Y ese otro, y ahí quizá él lo hablaba más desde los humanos, pero ahí está como la forzada de ponerse en el lugar del otro, igual desde un puma, desde un pájaro, eh, para entender, aproximarse al fenómeno de lo que uno, de esta relación, ¿ya? Entonces, como les decía, este libro es fundamental. Para mí me marcó mucho igual, que es de Walker, Breathing Sweetgrass. Lo recomiendo mucho y en contraposición, digamos, ella en la última parte del libro hace una crítica ferviente a los servicios ecosistémicos. Eh, Ese es como el spoiler y ahí salen hartas cosas. Y a raíz de eso también hay otra autora que es argentina, ella igual falleció, Claudia Converti. Ella propone un concepto igual como los servicios de las personas. Y,
igual estaba orientado a lo que yo estaba pensando, pero como que igual siempre con este asunto de los servicios. A mí igual me intrigaba eso, entonces a raíz de eso, patuamente me metí en esta lucha conceptual con esta historia tanto académica, pero también personal y de vivencia, y ahí propusimos un concepto como lente conceptual, no para reemplazar el valor de la reciprocidad. El valor de la reciprocidad tiene diferentes manifestaciones. Distintas personas pueden entender eh, aspectos singulares, diversos de lo que es la reciprocidad, pero nosotros, yo sentía que era necesario proponer un concepto para tener un lente porque cuando uno indagaba en la literatura, siempre te salía la palabra reciprocidad, pero sin explicación. ¿Qué es? Sin nada, sin mucho desarrollo. ¿Ya? Y también otras personas que trabajaron sobre el concepto de reciprocidad vienen mucho de la ecología antropológica. Maus, Malenowski con Argonautas, que es un libro clásico de la etnografía. Ellos hablan de la reciprocidad, pero desde humanos con humanos. ¿Ya? Entonces ahí yo sentía que había una necesidad conceptual y ahí propusimos este artículo, se llama, y este concepto, Reciprocal Contribution Between People and Nature, como intervención conceptual. Y ahí igual yo creo que cambiaría el título hoy en día. Creo que el título lo cambiaría y le pondría en vez de la I una con, People with Nature. Porque la I igual provoca una dicotomía. Así que bueno, ahí están los trabajos por hacer. Eh, y las contribuciones recíprocas, patuamente, pusimos más una caracterización. ¿Qué entendemos por ello? Y ahí están las contribuciones recíprocas, abarcan acciones. Esto es importante, acciones, o sea, aspectos biofísicos, gente que hace algo. Interacciones, nos pareció importante porque las interacciones también pueden ser ecológicas y pueden ser involuntarias o voluntarias. O sea, como que una persona puede estar dándose cuenta de una interacción, sí, pero quizás no al mismo tiempo. En otros casos no. Entonces, y quizás ese darse cuenta es posterior. Entonces, por eso encontré interesante el tema de poner en la perspectiva, en la lupa, utilizar la palabra interacciones, evocando desde la ecología, y después la otra palabra importante sería como experiencias. ¿Por qué? Porque experiencia evoca igual muy de Maturana, que Maturana decía hay que siempre el darse cuenta el revisitar la experiencia vivida. Y para mí eso me hacía mucha importancia de que las contribuciones recíprocas igual tienen que ver con la memoria, con lo que queda atrás, en el darse cuenta, ¿ya? Entonces, por eso están estas tres palabras: acciones, interacciones y experiencias de las personas, con otros componentes de la naturaleza, considerando a las personas como parte de ella y que resultan en contribuciones positivas que se acumulan tanto en la naturaleza como en las personas de manera directa e indirecta a distintas escalas y dimensiones. Y ahí como que se propuso como un lente, digamos, cómo podríamos darle como una profundidad a la que la literatura dice reciprocidad y nada más, o ahí quedó. Entonces, la propuesta aquí, la intervención conceptual es que es mucho más que eso, y quizás es mucho más que este gráfico. Entonces, nosotros propusimos inicialmente que las contribuciones recíprocas podrían ser a nivel individual, de familia, de comunidad, de nación, a nivel global incluso, a esa escala. Y también aquí utilizamos como las dimensiones que utiliza el Ricardo. Este es como igual influenciado por otros autores cercanos a uno, hashtag amigos. Eh, entonces, ahí Ricardo en las tres H que quizás van a ver más adelante o ya vieron, de los hábitos,
él propone que igual hay distintas dimensiones. Entonces yo igual utilicé esa idea de que las contribuciones recíprocas pueden ser simbólicas, lingüísticas, biofísicas, institucionales, sociales y políticas. Y entre ellas están entrelazadas, por supuesto, una acción también tiene una perspectiva política. Una acción, por ejemplo, les pongo acá, eh, la defensa de la naturaleza, que está aquí al medio. La defensa de la naturaleza puede ser una acción política, por supuesto, pero al mismo tiempo una perspectiva simbólica, cultural. ¿Ya? Entonces, estas cosas están entretejidas. Para mí, una cosa importante, digamos, evocado desde el pensamiento de Varela, lo más basal para entender esta visión sería para mí, pero eso es discutible también, la empatía. La empatía como punto inicial en el ponerse en el lugar del otro para entender la reciprocidad como concepto, como acción, como perspectiva inicial y también es muy del crecimiento, digamos, educacional humano, ¿sí? La empatía, la imitación incluso. Entonces, eso es de la perspectiva basal y podemos ir a mejoramiento de hábitats como algo biofísico, restauración, pero también como una perspectiva más general, podría ser cuando naciones declaran los derechos de la naturaleza. Entonces, yo diría que nosotros aquí propusimos como 13 condiciones, pero es más que eso. Esto hay que poblarlo, digamos. Y en este artículo, nosotros no hicimos tanto hincapié en el factor temporal, pero yo creo que eso igual es algo por desarrollar, porque las contribuciones recíprocas o las acciones positivas no emergen de la nada, emergen sobre una historia cultural. Entonces ahí es algo bueno, no todas también, no todas, algunas emergen sobre una acción política súper de la contingencia. Entonces, el tiempo, la escala temporal es algo que yo creo que no está bien trabajado en este artículo, siendo yo el autor. Pero bueno, para eso es por darle contingencia y desarrollo a las cosas. Eh, Cuando digo empatía, por ejemplo, esto ya lo muestro desde las experiencias. Nosotros esta es una imagen de un taller que acompañaba acá en Punta Arenas. Con Janet tuvimos un proyecto Explora. Bueno, la Paula igual participó en ese proyecto Explora, donde íbamos a hacer talleres al colegio por Harry. Y ahí vivimos muchas lindas experiencias y una de las actividades de Janet que proponía era abrazando un árbol. Y después de ese abrazar un árbol, ella como que preguntaba qué sintieron y muchos niños sentían como que al árbol como un igual. Y a mí eso me evocaba en esa actividad y en el ámbito educacional la empatía y como una visión y una primera zona basal del tema de las contribuciones recíprocas que siento yo que la empatía, al igual que quizás lo decía Varela, es algo que debe enseñarse, no es como que algo que emerge de la nada así súper, sino que debe ser enseñado y en el aspecto educacional también de familia, por supuesto. Por otro lado, conceptos que nosotros decíamos quizás culturales, por ejemplo, de la defensa de la naturaleza. Aquí hay un aspecto ahí como un lugar icónico sobre Punta Arenas donde existe una agrupación que se llama Humedal Tres Puentes y hay un colegio que igual ha participado en la defensa de este humedal. Es probable que si esta organización y el colegio no hayan estado ahí, el humedal ya no existiera. Pero sigue existiendo, sigue estando ahí. Y una de las cosas que nosotros, ¿por qué hacíamos hincapié en esto de la defensa de la naturaleza? Que quizás puede ser crítico, que era que en la ecología,
cuando hablamos de defensa y acciones de defensa de la naturaleza, eso queda en un territorio como el ambientalismo. Pero nunca pensamos cuáles fueron, cuáles son los efectos ecológicos de un movimiento, de un movimiento de defensa de la naturaleza. Siempre pensamos en lo que, en el daño ocurrido, pero no en lo que quedó ahí, en lo que se conservó. Entonces, yo creo que es importante esto porque muchas veces esto queda en un territorio medio, en el terreno ambientalista, que podría ser un terreno desde la ecología política para entenderlo, pero también yo creo que este es un aspecto ecológico para entenderlo, ¿ya? Por otro lado, está el aspecto biofísico y esto igual tiene que ver de nuevo con la experiencia cercana de uno. Aquí está una imagen. Cuando yo fui a hacer mi doctorado a British Columbia en Canadá, una de las primeras actividades de la universidad fue como ir a participar como a una restauración con una nación indígena de allá, una nación, una First Nation, eh, de restaurar allá se llaman los Sea Garden o Clams Garden, que básicamente, ¿qué es lo que es? Es que las primeras naciones ponían, al igual que los corrales de pesca, ponían una muralla de roca y eso hacía incrementar la sedimentación, lo cual hacía incrementar el hábitat de las almejas. Y había como una abundancia local mayoritaria, era como un cultivo ancestral, una abundancia mayoritaria de almejas en ese lugar. Eso obviamente era importante para la alimentación de sigue siendo para como alimentación de las comunidades humanas, pero también lo que cuenta parte del registro tanto ecológico como etnográfico es importante para osos, para aves que van a aprovechar estos lugares. Entonces, eh, esto desde el punto de vista en Canadá, pero estas mismas estructuras o estas acciones biofísicas igual se replican en el hemisferio sur, digamos, como con los corrales de pesca que les mencionaba que hacía mi abuela en el pasado, pero esta es una imagen este es un trabajo que nosotros de a poco estamos haciendo, mucha gente con más experiencia que yo, como Jimena Torre y el Ricardo Álvarez y Salomón que están en Canadá han trabajado sobre estas estructuras. Y cuando digo, ¿por qué contribuciones recíprocas de los corrales de pesca? Los corrales de pesca es algo que todavía tenemos que seguir investigando, pero son estructuras marinas donde quedan peces como el róbalo, el pejerrey, y son aprovechados, ¿cierto? Esas especies, o fueron en el pasado, porque esa, bueno, esa es otra historia que en una futura clase quizás se podría profundizar, pero fueron más aprovechados en el pasado. Eh, Son ocupados por las personas locales, porque habitaban choritos, habitaban caracoles y quedaban estos peces, pero también estos lugares eran aprovechados por aves, como el guairao, ¿ya? Y hay muchas historias asociadas a esto. Hay historias locales y que todavía falta por rescatar, lo cual es importante en la memoria cultural de las comunidades costeras y familiares, al menos incluso para mí, que vengo como de esa historia, ¿ya? Entonces, a raíz de esto, les invito aquí a escanear ese código QR, porque en un esfuerzo del Pacífico, tanto Jimena, Ricardo y yo participamos en una recopilación más o menos del Pacífico sobre estas estructuras hechas en la costa. Corrales de pesca, sea gardens, clams garden, distintas estructuras que tenían ciertas directrices, donde otras especies también eran beneficiadas de este lugar. ¿Ya? Tenemos casos en Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, eh, en Hawái, y muchos casos en Canadá, otros en México. Entonces los invito ahí a recorrer esta página web porque fue un esfuerzo duró 2 años y medio
bueno, tenemos que quizás publicar esto igual, pero es un esfuerzo que está en esta página muy hermoso, así que visítenlo y promocionenlo, que igual es un lindo trabajo, creo yo. Y también está cuando nos acercamos a otra dimensión de por qué una contribución recíproca también puede ser una perspectiva política, institucional y social. eh, bueno, sí, puede serlo. Y esto me evoca, por ejemplo, a Haida White, que es una nación, ¿cierto? Que voy a hablar más adelante, una primera nación que está en el norte de Canadá. Y ellos eh, elaboraron un plan estratégico para el manejo del espacio marino en Haida, muy desde una autodeterminación del pueblo Jaya. Entonces ellos dijeron, el plan debe tener al menos 7 principios, ¿ya? Y después podemos hablar de pesquería, cuota de pesca y todo eso, pero los principios deben respetarse. Y uno de esos principios es reciprocidad. Pero esa reciprocidad ellos la enfatizan no solo entre humanos, sino que la enfatizan con las especies, ¿ya? Entonces, un poco esta perspectiva no solo implica una acción biofísica, sino que también puede ser una acción política o institucional, ¿ya? Entonces, a raíz de este seguidilla y esta trayectoria de este valor, recibimos un día un email de esta persona, de Irene Tesidor, desde Francia. Ella es catalana, pero trabaja en Francia. Y junto a Álvaro Fernández llama Sales. Nos envían un correo diciendo que sería súper importante hacer un número especial que encuentre distintos casos para darle más profundidad, para diversificar sobre estas, no solo contribuciones recíprocas, sino sobre trabajar sobre el valor de la reciprocidad y sus diversas formas de observar, ¿ya? Desde la academia, desde una perspectiva indígena, desde una perspectiva de una comunidad local, desde Europa, desde distintos lados. Entonces así salió publicado el número especial hace 2 días atrás. Así que los invito ahí con el código QR a visitar el número especial donde están todos los casos. Todos los casos están ahí. Dentro de esos 2 casos dentro de esos casos hay dos que les voy a mencionar hoy día, cortito, pero eh, ese número especial está anclado o está, digamos, ambientado o iniciado por un artículo. Que este artículo, bueno, disculpe, en este número especial tenemos distintos casos, marinos, terrestres, con mamíferos como los delfines, como con cabras de montaña, con aves marinas, con plantas, con ganadería en Mongolia. Entonces, los casos están en distintos lados, ¿ya? Y, ¿Y qué es lo que en este artículo que engloba y que inicia el número especial? Aquí nosotros se hizo como un resumen, pero también se evoca a distintos aspectos. Por ejemplo, ¿qué es la reciprocidad o cómo se entienden distintos autores o distintas partes? Entonces, pueden ser contribuciones recíprocas, ¿cierto? Y aquí hay una parte importante que dice aquí en la primera tabla donde dice, aunque la reciprocidad puede tener un propósito funcional, también posee un significado biocultural, ontológico, cosmogónico. Yo creo que eso de lo que dice el Ricardo Álvarez, desde su experiencia, es fundamental y no solo lo dicen Ricardo, sino que lo dicen otras personas. Por ejemplo, aquí Astron, que igual un colega de Canadá dice, asimismo, la reciprocidad no debe entenderse como algo funcional o transaccional o siquiera consecuencialista,
sino que debe ser un deber moral de reciprocidad guiado por visiones relacionales, espirituales del territorio. Aquí hay otra parte donde dice la reciprocidad actúa como una fibra conectiva que fluye entre los seres, uniendo distintos actores, acciones y estados dentro de una red relacional. Aquí es algo que a mí me importa mucho porque estos colegas que son de Indonesia, ellos hablan sobre una red relacional, porque muchas veces en la literatura de la sociología se ha hecho énfasis de que estas relaciones pueden ser bidireccionales. O sea, las personas obtienen algo y las personas contribuyen en algo. Pero desde una mirada de muchos pueblos originarios, esto no es algo bidireccional, sino que es una red, o también puede ser, como decía Robin Wall Kimmerer, decía, es un círculo. ¿Ya? Entonces, eso es como una invitación, ¿ya? Entonces en ese artículo está anclado igual de distintas ilustraciones, ¿ya? Donde se muestran los casos. Em, Ahora, solo como para... no sé si hay alguna pregunta por ahí, pero sigo nomás, igual en honor al tiempo, pero... Hay dos comentarios, mm, Jaime. ¿Ya? Uno de Josefina Cortés, una alumna, dice, me parece muy interesante cómo las contribuciones recíprocas dialogan con la ética biocultural a nivel de intersubjetividades. Quizás Josefina debería leerlo. Bueno, la intersubjetividad es un concepto que trabajó Varela. De hecho, ese es el concepto más técnico que él trabajaba. No sé si ella lo dice desde ahí o desde otra visión. Josefina, ¿quieres decir? ¿Aló? Sí. Quizás se cayó. Ahí está. Sí, gracias Jaime por la presentación, me encuentro muy interesante. Gracias por contar tu historia también, como desde lo personal y haciendo esta revisión histórica de cómo ha cambiado el vínculo con la naturaleza en términos como de frameworks. Y nada, o sea, encuentro muy interesante esto como de dialoga, claro, tú ocupaste las tres dimensiones de la ética biocultural, pero al mismo tiempo incorporaste esta dimensión o esta como ámbito de la intersubjetividad que desarrolla Rossi y varios autores respecto a que em, se reconoce como la agencia de la naturaleza y eso significa que, o sea, en este círculo de la reciprocidad, la naturaleza es un actor más en la interacción, entonces se reconoce que son parte o que tienen agencia y que por lo tanto recibe, pero también da, y eso, encuentro interesante como la interdependencia o el reconocimiento de la interdependencia dentro de las entidades. Y eso se aleja, obviamente, como de visiones utilitarias y colonialistas de la naturaleza, la cual está muy presente en la mayoría de los discursos de programa. No sé, por ejemplo, yo trabajo estoy interesada en las relaciones recíprocas en espacios urbanos o como en ciudades, en espacios un poco más intervenidos. Y ha sido interesante aproximarme desde las relaciones recíprocas, identificar que estas relaciones recíprocas también ocurren en espacios súper intervenidos, o en espacios no solamente como con comunidades indígenas, sino que también comunidades locales, no indígenas, campesinas defensores de la naturaleza, entre otros. Bueno, gracias Josefina por... Mira, me hiciste acordar de una cosa a raíz de esto de que es una agencia, digamos, la agencia del otro, digamos, y la agencia humana también, pero igual hay una cosa que tanto, por eso que a mí después cuando yo, con el pasar de los años, cuando el título decía naturaleza, personas y naturaleza, después uno mismo se critica a uno. Entonces, porque ahí hay una cosa que al menos yo todavía no discutí en ese artículo y quizás otros autores lo han discutido desde otras aproximaciones, que es que
esta relación que puede ser recíproca, no igualitaria, puede ser ambivalente, digamos, no desbalanceada muchas veces, que puede ocurrir en entornos urbanos, que puede ocurrir en entornos, distintos entornos. Esa relación igual es, y quizás esto desde el pensamiento más de teoría de sistemas, pero es una propiedad emergente en sí mismo la relación. No podemos entender como podemos entender, ¿cierto? La agencia de la persona con la agencia del otro que sería, no sé, pongámoslo ejemplo, un molusco, pero esa relación en sí es una propiedad emergente. Y, y hay una red que, y una unidad que emerge ahí que yo creo que es necesario amplificar. No es uno y el otro, ¿ya? Así con la I, ¿sí? Sino que yo creo que es con y bueno, bueno, hay varias discusiones a raíz de eso, pero esto de la propiedad emergente creo yo que es interesante de seguir amplificando. Jaime, hay otro ¿Sigo? comentario ¿Sí? de Felipe Rodríguez. Ujú. Está bien bonito, dice, sería interesante aproximarse a las relaciones recíprocas en conjunto con la naturaleza, no solo desde la empatía, sino también cultivando la simpatía. No solo Muy comprender bueno. y entender al otro, sino también buscar activamente su bienestar. Oh, yo creo que eso está fundamental. Sí, Felipe, no sé si Sí. quiere comentar algo más, pero está Fundamental. Yo creo que Felipe fundamental, tiene Bueno, está muy bonito. Felipe va a tener que escribir de eso. Sí. bueno, siempre estamos trabajando, podemos trabajar en conjunto. No, pero precisamente un poco bajo la idea de em, que la gente suele confundir a veces como con o sea, suele centrarse mucho en la empatía, como tratar de entender al otro, pero a veces como, bueno, puedo entender al otro, pero si es que esa persona o ese ser Mm, sigue sufriendo, como que de nada sirve que yo sea muy empático. mm. Entonces, un poco bajo la idea de que también como si estamos teniendo estas relaciones en conjunto con la naturaleza, también lo importante es cultivarlo para mantenerla y también como empezar a repensar las otras relaciones que tenemos con ella y ver cómo tratar de ir mejorando en algunos casos las mismas, como Mm. esa... Pero yo creo que el tema de la simpatía está demasiado bueno para seguirlo desarrollando. Y, y creo que quizás haría un énfasis que al menos yo veo la empatía desde la mirada vareliana, por decirlo así, sin tanto de la emoción, sino como un juego o como un ejercicio de cambio de punto de referencia. Siempre nos estamos viendo desde lo humano y bueno, no escaparemos de ahí menos, pero al menos el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, no quizás como, quiero sentir como un molusco, no, sino que alguna vez, esto me hace recordar a un gran ecólogo que igual conoce Ricardo, profesor mío, Jaime Rau. Jaime Rau, profesor de la Universidad de los Lagos, de ecología, experto en bastozoólogo, digamos, y él nos decía, cuando él iba a la zona de Antillanca, iba a buscar con estudiantes fecas de puma. Entonces él nos decía, no quizás desde Varela, pero él decía, es que si tenemos que encontrar fecas de puma hay que ponerse en el lugar del puma, po. Caminar a la altura del puma, por decirlo así, y ver el bosque desde otra escala. O ponerse para encontrar las huellas del puma, para encontrar las fecas del puma, al menos hagamos un ejercicio de punto de referencia. Yo creo que es interesante esa mirada. Al menos desde lo emotivo, por supuesto, podría ser una entrada, pero yo creo que desde la entrada, al menos de irse cambiando estos puntos de referencia y no todo el rato pensar desde el yo, digamos. Y quizás no de lo humano, muy desde la autorreferencia humana, así, por decirlo así. Eso. Continúo ahí cortito, creo yo, ahí podemos parar en cualquier momento, pero ahora, dentro de esta, de estas
casos que ocurrieron en People and Nature salieron dos, digamos, al menos en el cual participé activamente, hay otro más, pero uno es sobre Haida Gwaii, que es sobre la historia del Avalon en Canadá. Esto en el norte de Canadá, cerca de Alaska, y de hecho tiene una conexión esto con Chile, porque en el mismo año en el que ocurría la fiebre del loco en Chile, que fue alrededor de 19, en los 80, más en el 85, pero en ese mismo periodo estaba sucediendo lo mismo en Canadá con el abalón, que es este caracol, ¿ya? De hecho, el loco que conocemos en Chile se vende internacionalmente como Chilean Avalon, ¿ya? Entonces, esa fiebre del avalón que estaba ocurriendo en Canadá se trasladó también al mismo tiempo al Chile, ¿ya? Y ahí hay conexiones de historias de pesquería y de declives pesqueros y cosas y aspectos así. Pero ¿qué sucedió particularmente en Haida Gwaii? Haida Gwaii es esta isla que acá tengo un mapa, si ven aquí arribita, está Norteamérica, aquí está ahí en el cuadro rojito que está al lado, está Haida Gwaii, es justo en el límite entre Canadá y Estados Unidos, entre Alaska y British Columbia, ¿ya? Y ahí habita el pueblo Haida. El pueblo Haida es un pueblo súper importante tanto en Canadá y mundialmente, porque tienen una acción política súper importante que han perseguido por mucho tiempo su propia autodeterminación. ¿Ya? Y lo han estado consiguiendo por muchos años en negociaciones, protestas en contra de Canadá. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí evoco una foto. Esta foto, digamos, es legendaria la que está aquí abajo, porque este fue cuando el pueblo Haida fue en esta zona que está marcada, que se llama el Parque Nacional Guayanas. Dos empresas forestales iban a venir digamos, a destruir el bosque de Guayanas y el pueblo Haida, esto fue en 1983, y ese es un momento de inflexión político dentro del pueblo, porque ellos logran parar las dos empresas que iban a hacer la deforestación y desde ahí emergen muchas acciones. Por ejemplo, ellos en ese mismo periodo estaban creando una institución dentro de la comunidad que se llama los Watchmen Program. Y este Watchmen era por decir una suerte de cernapesca o una entidad fiscalizadora para proteger el bosque, proteger el mar, pero también proteger los sitios arqueológicos. ¿Ya? Y el Watchmen Program está inspirado en estos tres hermanos que se ocupan en los tótem, en los tótem que hacen los Haida, y los tres hermanos están siempre en la punta del tótem en el pueblo, porque uno mira al oeste, uno de los hermanos, el otro mira al este y el otro mira al sur o al norte, pero no hay nadie atrás. ¿Y es por qué? Porque el pueblo Haida siempre está atrás. ¿Ya? Y por ese simbolismo, digamos, nace esta organización que son como vigilantes, digamos, o guardianes de esta isla, ¿ya? ¿Y qué sucedió en los 80, en 1975 aproximadamente? Digamos, para los Haidas, el abalón era esencial en su alimentación, esencial en la ritualidad, después lo vamos a ver un poquito, en los potlatch, que son festividades, fiestas comunitarias que se hacen para cuando emerge un jefe de un clan, hay una anciana o anciano que fallece, se hacen potlatch, que es una ceremonia. Y los avalones son parte importante de eso, ¿ya? Eso siempre, por milenios ha existido esa relación, pero en 1975 específicamente está una ilustración que yo encontré
en el diario de Vancouver Sun, publicada en 1978, en febrero del 78, donde se ilustra Masset es un pueblito de Haida y es el nombre del bote, y la ilustración evoca cómo los empresarios japoneses de la época iban a comprar Avalon. Y eso mismo, de hecho, estaba sucediendo en Chile. Si esto es una historia más o menos parecida, con el loco, de nuevo. Entonces, en 1975 empezó la fiebre del Avalón. El 90 Canadá cerró la pesquería de manera indefinida, indefinitivamente. Eso incluía al pueblo Haida. Y eso fue lo trágico para ellos, porque ellos entre 1975 y el 90 hicieron muchas acciones con cartas, protestas, un montón de acciones para parar la pesquería que se estaba sucediendo casi semi-industrial en la zona y nunca fueron tomados en cuenta. Y después les llegó el cierre y el cierre los incluía a ellos también. Entonces fue como súper prohibitivo, mucha gente se iba presa porque no quería acatar la medida, otras personas, y así hasta el 2009 que el abalón pasó a la lista de especies amenazadas en Canadá. Y hoy en día hay evidencias de recuperación en muchos sectores. O sea, dentro de los monitoreos que incluso lleva el pueblo Jaya, hay evidencia de recuperación. Entonces, parte de nuestro trabajo con la comunidad Haida fue, nos dijeron, sería bueno, tanto a Natalie Van, que era mi advisor, mi profesora, y a mí nos dijeron, sería súper bueno entender cómo eran las relaciones antes de la pesquería. Para ello había que entrevistar a los ancianos de la época y a gente que vivió este proceso de cambio, ¿ya? Entonces, en un proceso ahí como súper interesante, nos fuimos con la familia, todos nos fuimos a Haida a vivir. Cerca de 6 meses nos fuimos para allá a entrevistar personas. Eh, esto era importante, ¿por qué? Porque eh, eh, la institución, digamos, política o de gobernanza de la isla, que se llama Council of Haida Nation, ellos nos solicitaron este trabajo básicamente para hacer una demanda contra Canadá. Esto no era un trabajo como con una intención de que científicos quieren ir a hacer algo, sino que este fue un trabajo de partnership, como de colaboración con ellos, en donde nosotros fuimos a explorar estas diversas, para ellos, lo que ellos querían igual entender es cómo eran estas diversas relaciones, historias detrás con las personas y el avalón, ¿ya? Y ahí nos fuimos a entrevistar a personas a sus casas, nos abrieron sus puertas y fue igual un desafío. Esto yo lo digo desde el lado personal, porque imagínense una persona de Chile que habla inglés con un acento chileno latino, e ir a hablar con un viejito Haida era intimidante, pero salió bien y ¿qué encontramos? Lo que encontramos fue que los avalones no solo tenían un aspecto de alimentación, sino que también era un aspecto que es obvio para las comunidades, pero nosotros lo queríamos plasmar en un aspecto más metódico, que era lo que ellos nos habían solicitado. Entonces, para eso ocupamos el framework de las contribuciones recíprocas, o el concepto y el otro concepto de las contribuciones de las personas a la naturaleza de las personas a la naturaleza. Entonces, encontramos que la Balone ayuda a aspectos psicológicos, a una identidad, a aspectos incluso medicinales, a aspectos de trabajo, distintas formas de entender la relación con el avalón. Y por ejemplo, aquí unos aspectos que tienen que ver con el recuerdo y tienen que ver con la definición que yo les comentaba antes de la memoria, de las experiencias vividas. Entonces, Judson Brown nos dice, ellos, los ancianos, sus ancianos, que él ya era de una persona de edad, decía, solo recuerdan el sabor, recuerdan la textura, recuerdan cómo recolectar.
Así que ya sabes, es una fuente de alimento, simplemente trae muchas buenas memorias, ¿ya? Entonces, eso era como desde el lado de por qué era importante el abalón para ellos. En un mismo momento es un recuerdo, en un mismo momento es un alimento, en un mismo recuerdo son muchas cosas. Entonces, nosotros igual entendíamos cuáles eran las contribuciones que ellos habían hecho en su momento. Y una de los como contribuciones o estrategias de pesca era que hay una enseñanza que cruza todas las comunidades costeras indígenas en Canadá, que se dice, toma solo lo que necesitas para comer. Es como un principio. De hecho, todos nuestros entrevistados decían lo mismo primero, al principio, decía, solo tomamos lo que necesitamos. Nos enseñan a tomar solo lo que necesitas. Toma solo lo suficiente, lo que necesitas. Y por qué, como nos decía un viejito que se llamaba Capitán Gold, ese era su nombre, Capitán Gold, eh, su nombre heredado, digamos, él era igual él tenía era como parte de un jefe de un clan. Él decía, los Haidas somos muy como orgullosos con las cosas que están a su alrededor y si hay alguien que toma mucho, es como castigado igual por la comunidad, no, no así como, pero se ve muy feo, se ve muy mal. Entonces, como este principio el toma solo lo que necesitas es súper importante. El otro que habíamos indagado era la protección con la naturaleza. Entonces, nosotros lo anclamos esto a la formación de la institución del Watchman Program. Ellos tienen dos instituciones hoy en día, los Watchman Program y los Guardianes, ¿ya? Que uno es más terrestre y el otro es más marino. Y estos todos nacieron en la época de los 80 o finales de los 70, cuando hubieron estas grandes explotaciones o intenciones de explotación en la isla. Y, por ejemplo, Goxon Brown nos decía, soy un guardián de la tierra, quiero proteger lo que es nuestro como pueblo Haida, quiero proteger ese alimento, pensando en el Avalón, ¿ya? Y Ernie Glaston nos decía, asociado a las ceremonias, decía, él pensaba como una estrategia pensando en el pasado. Decía, podría empezar de manera pequeña, tal vez cuando un anciano fallezca o en un potlatch o algo así. Si todos se comprometen a eso, entonces podríamos tener el apoyo de la comunidad para la conservación. ¿Ya? Entonces, así muchos aspectos fuimos rescatando. Igual memorias poblacionales y esas cosas. Esto es un trabajo más o menos amplio y que resultó en dos cosas. Un reporte interno para el pueblo Haida, que era el que estás haciendo ocupado, digamos, legalmente, y ese es un reporte confidencial donde está todo. Y hay un artículo donde está aspectos que eran importantes para el diálogo con otras naciones. ¿Ya? Y entonces estoy marcado en esto igual en esto de que, en esta crítica que ellos mismos hacían, que los avalones no son solo alimentos, es más que eso. Entonces, desde ahí por eso ocupamos el término de las contribuciones recíprocas y está publicado en el número especial que ya les comenté. Y esto todo se cierra en en una visita que el año pasado tuve la oportunidad, bueno, se cierra entre comillas, fuimos a exponer los resultados a la comunidad en varias sesiones por los diferentes pueblos, digamos, allá. Esto fue justo el 18 de septiembre y ahí una ilustradora, Jaida, hacía infografía mientras las sesiones iban ocurriendo. Entonces, a mí me encantó esta ilustración que hizo, como que, claro, el avalón es amor, es reciprocidad, es distintas palabras en distintas lenguas, es alimento, es intercambio, es relaciones. Entonces ahí justo, bueno, ahí están, en esta imagen aquí al costado de la derecha, están la gente, Yasal, Yunisi, eh, eh,
todos nuestros compañeros que nos ayudaron a hacer este estudio, para el que fue súper, al menos para mí me marcó harto. Ahora, como para finalizar, digamos, no sé si Paula terminamos o sigo, me quedan 5 minutitos todavía o no. Hay un último comentario Ujú. de impertinente igual que de Apellinao, de Carlos, ¿no? Que dice, desde lo mapuche la reciprocidad tiene relación con la colaboratividad y horizontalidad. Ahí se entiende que somos relaciones como principio energético. Mm, Genial, sí, yo creo, y es por eso que, como dice el compañero acá, que esto, la reciprocidad, incluso que está relatado acá, tiene esta figura que dice kinship, que es la noción de parentesco, que es un poco lo que dice el colega sobre la relación horizontal. Los Haida dicen, parte de nuestro pueblo emerge desde la Avalón, en un sentido de una noción de parentesco también. Ujú. Entonces, y yo creo que con lo que dice el colega también es que, al menos a mí me evoca, que todo esto es situado también. No hay como principios generalizadores de cómo observar estas cosas. Quizás hay similitudes, por supuesto, en un montón de aspectos. En la protecta urbana para proteger un humedal, en una visión de una estrategia de, digamos, de agroecología o en una ritualidad. Por cierto que probablemente hay similitudes, pero no todo es igual, ¿ya? Yo creo que eso igual es importante. Eh, Eso no sé si terminó acá o voy por... Hay una pregunta, una mano levantada. Verónica. Hola, Verónica. Hola, le iba a poner en el chat, pero no me resultó. No sé qué hacen. No, yo quería preguntar si finalmente pudieron volver a pescar el abalón o no. ¿Qué pasó con esa Ah, prohibición y esa ya. y que después ellos quedaron, digamos, también, Sí, ah, falta esa historia. Bueno, digamos, puestos como que fueran japoneses? ¿Ah? sí. Bueno, Eso te quería preguntar yo. sí, el proceso sigue. Básicamente, ¿qué sucedió en septiembre? Se le llamó la Baloney Summit, la cumbre de la Balón, donde igual habían entidades de pesquerías de la política canadiense. Y esto toda una relación, digamos una continuidad. En octubre, en Haida se hace de que oficialmente, esto igual con no sé si se recuerdan que Trudeau, que era el presidente canadiense, ya veía que como que iba de salida. Entonces, en ese momento los Haida igual estaban presionando que había que hacer algo ahora. Entonces, no, fue en diciembre del año pasado donde eh, todo lo que se haga en el maritorio o en el mar, porque ya sucedía en la tierra, en el mar en Haida tiene que ser, el pueblo Haida debe estar consultado. O sea, lo que se haga de ahora en adelante. Y los parques nacionales son administrados por ellos también, tanto parques nacionales marinos como terrestres. Ya eso ya estaba sucediendo y se empezó a oficializar. Lo que está en lo complejo es que como el 2009 ocurrió un paso como que todavía no se desbloquea, que el 2009 el abalón pasó a ser especie en peligro dentro de la pesquería en Canadá. Entonces lo que proponen ellos, eso todavía está no en tensión, sino que en un trabajo de decir ya, ¿cuáles lugares específicos ustedes proponen abrir? Eso es lo que le pregunta Canadá. Y entonces para ahí hay como distintas negociaciones, ¿ya? Y eso todavía está en un proceso. Ese proceso aún sigue. Eh, Eso. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, si no, Jaime,
para que vayas cerrando, no has dado tu Ya compromiso. sí, cierro acá porque igual justo ahora que estamos haciendo unos estudios sobre igual las relaciones de las zonas costeras y los ríos en Magallanes. Tengo unas entrevistas con unos pescadores, así que voy a tener que partir, pero estamos en el tiempo. Apellidado, buen nombre. Sí, ¿se escucha? Sí, Sí, mira, agradecer, Peñi, su forma de relatar la presentación y reconozco mucho como algún tipo de relación ahí con una raíz originaria en cómo lo plantea, cómo partió y cómo lo ha ido desarrollando. Creo que mucho de todo esto tiene que ver con raíces antiguas también, que son formas de la humanidad donde se equilibró con la naturaleza y que en el fondo hoy por hoy son los llamados a poder entenderlo en este lenguaje más occidental e intelectual. Así que agradezco mucho su palabra, su mensaje y la forma en que lo abordó. Eso gracias, de mi Peña. parte. Mañum. Muchas gracias. Agradeció. Sí. Sí, muy gracias, no, muy alentador de seguir. Ya, chiquillos. Maiten tiene la Maiten, palabra. Maiten. Maravilloso. Hola, sí, yo igual coincido mucho en muchas gracias por toda la información y me queda como muy en la reflexión el concepto de reciprocidad, como para, como casi como una herramienta para observar cosas positivas que hemos hecho como humanidad, porque es verdad que me cuesta a veces encontrar como qué valorar estos espacios en los que hacemos algo que le puede servir al ecosistema. Entonces creo que estos estudios pueden servir muchísimo para eso, para observar eso, como bien positivo, no sé. Quería comentar eso. Muchas gracias, Maiten. ¿Alguien más? Mientras, si es que alguien va pensando, eso, yo quería pedirles a todos que, como tradicional, encendamos nuestras camaritas en nuestra... Luciano quiere hacer un comentario. Te doy enseguida esto. La idea es que prendamos nuestras camaritas para que Rodolfo nos tome una foto y mientras Luciano nos puede ir a hacer su comentario, ir haciendo su comentario. Ya, a ver si alguien más alcanza a prender su cámara. Ay, sí, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Ahí sí. Jaime, oye, muchas gracias por la presentación. Creo que el toque personal que le diste fue súper bueno, como para guiarnos a la historia. Y mi pregunta es, ¿qué pasa cuando la historia es al revés? Cuando la cultura ancestral, por decirlo así, va en contra del pensamiento más ecológico y en términos de conservación, como el ejemplo de esta cultura que mata cientos. se cortó. ¿Cómo se nos quedó pegado? Justo en un tema polémico. Sí, 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 le iba a plantear. Censura. Fue censurado, Luciano. Pero Eh, iba para esos sí, delfines, yo creo. yo creo que iba para el tema de los delfines, Sí. pero yo creo que ahí es un poco la resistencia, po. Si esto igual es, si iba a mencionar sobre los Aquí delfines, esto volví, igual, perdón, volví desde ah, otra persona que me acompañó a la señal. ya. Camila. Pero Dale, Era, dale, era eso, quedaste. al final, como qué pasa cuando es al contrario, cuando la cultura ancestral está como oposición
¿no es cierto?, a estos temas de conservación. ¿Cómo le hace entender al final a la cultura ancestral esta reciprocidad al final? Como que ellos están en contra. O no sé cómo lo ves tú. Quizá igual bueno, yo diría que ahí evoca la resistencia, por la resistencia de las personas, resistencia de el darse cuenta, eh, pero también eh, eh, ¿qué te iba a decir? Era que esto, como tú dices, igual ocurre, de hecho ocurre en Chile, hay unos casos ahí de comunidades locales que comen aves marinas y que igual ahí como que han bajado las poblaciones y todo. Eh, Lo que yo diría, primero que nada, es que nosotros estamos viendo un lado de la historia y al menos lo invito a visitar igual el artículo porque yo quizás no profundicé tanto en esto, pero todas estas cosas, todas estas relaciones, igual están insertas en conflictos que son comunitarios, internos de una comunidad, en conflictos que son de proceso, digamos, externos, de un gobierno, de un manejo, de aspectos empresariales. Entonces, no todo quizás ahora yo me evoqué por un tema esquemático a esto, digamos, pero esto está sometido a conflictos. Y yo diría que si uno hace un estudio de estas características, uno tiene que ser honesto en cuáles son los conflictos también, cuáles son los conflictos que ocurren, cuál es su contexto histórico de esos conflictos. ¿Ya? Entonces, eso, y la otra, yo creo que ante eso igual está para eso yo creo que es importante la ética, ¿eh? La ética en la contracultura de que hay aspectos que no todo es una contribución recíproca en las relaciones de las personas. Por supuesto, si no el mundo no estaría así. ¿Ya? Entonces, y eso no solo evoca la sociedad industrial, digamos, de sociedad de consumo, o la donde estamos, bueno, donde no estamos también, pero igual eso permea otros aspectos. Pues yo lo he visto eso es una preocupación, por ejemplo, dentro del pueblo Haida. Por eso, uno de los relatos que salía ahí, eh, el Ernie Glaston decía, sería bueno empezar de a poco, empezar como asociado a, si vamos a colectar a balón, sería bueno empezar desde una ceremonia cuando se muere un anciano, porque eso haría él les decía, como que haría que gente joven de hoy se empiece a un poco a vincular con estos aspectos de conservación cultural, digamos, y ecológica. Entonces, no, digamos, la respuesta a estas son preocupaciones dentro de las comunidades también, po. No, menos pongamos como que estas cosas, aquí están, piensan lo mismo y están todos de la manera correcta, ¿no? Ujú. Perfecto. Vale. Muchas gracias, chiquillos, por sus comentarios. Jaime, en especial, un millón de gracias por tu presentación. Muy linda, muy emotiva, sobre todo por la forma en que lo muestra, ¿no? El foco desde lo tuyo, desde tu historia. Es como un paso de tu historia desde la niñez hasta el doctorado, ¿no? Sí. Y más adelante quizás. Y bueno, Te dejamos libre, Jaime, si tienes que partir vale, corriendo para tu entrevista. Muchas ya. gracias de nuevo.